Hoy sí, hoy sí. Hoy las luces están funcionando. Hoy sí. Hoy no está lloviendo y no se escucha el agua de la ventana. Y hoy me siento con ánimo después de tantas cosas que han sucedido. Eh, Vamos a darle. Hoy sí. Mentenautas. Bienvenidos a este espacio en el que exploramos la mente humana así como un cosmonauta explora el universo. Esto es Mentenautas. Recuerden que pueden escucharnos en cualquiera de las plataformas que ustedes prefieran en las que estamos disponibles, ya sea en Spotify, Apple Podcasts y en YouTube. Nos pueden buscar como Mentenautas Podcast. También nos pueden seguir en las diferentes redes sociales en las que estamos compartiendo contenido de extractos de episodios. También estamos sacando contenido próximamente exclusivo para las redes sociales como en Instagram, Twitter y en TikTok. Allí también nos pueden contactar de manera directa y sugerirnos temas, decirnos si quieren venir acá, preguntarnos sobre cualquier cosa. Ese es el contacto directo. Mentenautas Podcast. Hoy sí. Hoy vamos a grabar. Hoy es mi martes 22 de abril. Nos tomamos un recesito debido a las vacaciones de Semana Santa y todo lo que pasó previamente. También relacionado a las tragedias y a todos los eventos de manera personal y de manera nacional. Y sí, estaba grabando la semana pasada y eso, pero no me sentía en el mejor de los ánimos. De hecho, llevaba como 18 minutos, 20 minutos de episodio y dije, no. Lo primero fue que se apagó en una de esas luces, dije yo, está bien, está bien, vamos a dejarlo pasar, está bien. Después en una me veía medio raro en la cámara y yo, está bien, está bien. Luego empezó a llover más fuerte porque sí decidí, dije, está lloviendo, pero solucioné ese sonido. Pero empezó a llover más fuerte y mi ventana queda aquí mismo al lado. Y era imposible. Y ya yo dije, no. Entonces luego yo me viraba mucho a la cámara como hago ahora, por lo que le comenté en el primer episodio que grabamos aquí, que se me hace un poco raro verme aquí, pero igual lo hago. Eh, y yo me veía cansado. O sea, dentro de muchas de las cosas que sucedieron, porque uno pone de su parte también para aportar, pues fue un proceso agotador y me veía muy cansado. Yo dije, no, yo no hago Mentenautas Podcast porque sea un deber y tampoco lo hago por hacerlo. Entonces dije, no, cuando el ánimo esté bien, y hoy está, hoy sí, hoy sí. Antes de empezar el episodio estaba diciendo, hoy sí están saliendo las cosas como deberían de salir. Y entonces, dando ese más o menos briefing, hoy estamos a 22 de abril. Vamos a grabar un episodio de la sección de Curiosonauta, donde hablamos de un tema un tanto curioso relacionado a la salud mental, poco conocido, muy conocido, pero tratamos de aplatanárselo aquí de manera tal que ustedes lo puedan entender y darle ejemplos. Y de alguna manera, de curiosidad, valga la redundancia, por coincidencia, mejor dicho, el tema encaja en cuanto a la dinámica social que se ha ofrecido o ha aparecido en parte con todo esto de la tragedia reciente del Jet Set.
Pero para que no se pierdan las costumbres, aquí se realizan 2 preguntas a los invitados y hoy el invitado soy yo. Y la primera pregunta tiene que ver con qué ha estado pasando por la mente de Brian Santana Núñez en estos últimos días. Yo creo en la gente. Yo creo en la gente. Yo no seré la persona más ingenua del mundo. Tampoco soy el más, ¿cómo se dice? El más inseguro de las personas con los demás. El más crédulo y más incrédulo. No lo soy. Pero sí soy selecto con las acciones. Soy de los que repite mucho la frase de lo que veo, me creo la mitad y de lo que no veo no creo nada. Mis amigos lo saben. Y con la humanidad, con los seres humanos, con los dominicanos, que es la realidad que me toca vivir de cerca, a veces suceden cosas que uno dice, wow, mano. La frase esa de pierdo la fe en la humanidad, a veces pasa por la mente. Pero con esta tragedia que pasó hace unos días, relacionado a la tragedia del Jet Set, donde se perdieron la vida de cientos de personas, y muchas familias quedaron abandonadas, desamparadas, muchas personas quedaron huérfanas, de amigos, de padres, de familiares. Y yo vi muchas cosas buenas. Vi mucha gente queriendo ayudar, vi mucha gente ayudando, vi mucha gente de alguna u otra forma aportando su granito de arena, hasta desde su casa. Indudablemente son muchas las personas buenas que existen, son malas personas buenas las que existen, entiendo yo. Son más las personas buenas las que existen que las personas malas que existen. Si no, como dije, existiera las cárceles repletas y las calles vacías. Algo tonto, pero no sé si me doy a entender. Y lo que sucede es que lo malo es muy vistoso, va acompañado del morbo, va acompañado del placer, de esas, de esa, de ese proceso neurobioquímico que nosotros tenemos en el cerebro relacionado a la recompensa y la dopamina y todo lo demás, la recompensa del placer. Y nada, yo luego de la tragedia incluso emitimos un comunicado a través de Mentenauta con una pauta de cómo más o menos sugeríamos de cómo las personas debían de andar por las redes sociales en esos días, porque iban a aparecer muchas personas con ganas de llamar la atención, con ganas de sobresalir, eh, intenciones dañinas también, y, y eso también hacía mal a todo este proceso, de manera individual y de manera colectiva. Pero de todo esto, dentro de todo lo malo, me llevo algo bonito y es que hay mucha gente buena. Hay mucha gente buena que acompaña, hay mucha gente buena que aporta. Yo mismo, por ejemplo, les dije que no podía grabar porque estaba súper cansado, porque al ser médico, muchas personas que no sabía qué hacer me preguntaban, mira, esta persona supuestamente lo llevaron allá, tienes a alguien allá, y yo investigando y cosas. Yo tenía una listica de personas que andaba buscando. No tuve ningún familiar directo, pero sí conocidos indirectos que se vieron afectados allí. Y eso agota ese proceso de ayudar y cosas. Y no solamente estaba yo, mucha gente estaba en eso, con el dolor y también acompañando. Y también aporté de manera más física, que fue donando sangre, que todavía eso
agota un poquito más. Y nada, señores, donen sangre para que espero que nunca más se vuelva a repetir un proceso como este, pero no nos veamos en crisis de este tipo. Donen sangre, háganlo. Los medios están ahí. Y la segunda pregunta tiene que ver, dando esa segunda parte del briefing, con la canción, artista, álbum que ha estado pasando por la mente de Brian Santana Núñez en estos días. Y había estado escuchando muchas cosas como ¿cómo se dice? Un popurrí. Pero estuve escuchando hace un par de semanas a Babi, que creo que la he recomendado otras veces acá. Una artista independiente española, muy buena, que conocí en pandemia. Pero en estos últimos días he estado escuchando a C. Tangana. C. Tangana. Artista español también. Pero estaba escuchando específicamente un álbum de él que sacó hace unos años. Y estaba escuchando la versión deluxe. Y el álbum se llama El Madrileño. En la versión deluxe me agrada un poquito más porque hay más canciones. Y dentro de ellas hay una canción con el que denominan el papá de la bachata, que se llama Luis Segura. Hay una bachata ahí. Pero El Madrileño es un álbum conceptual muy bonito. Diversos géneros. La cosa más o menos va por ahí. Un madrileño que va viajando por el mundo y va tocando cositas. Hay diferentes géneros y va cantando con mucha gente de diferentes países. Por ejemplo, Luis Segura acá, Jorge Drexler del mismo España. Hay otro de México, se me olvidó el nombre, pero es muy bueno, un jovencito. Y se pueden dar un paseo por ahí. De hecho, uno de los Tiny Desk, para los que conozcan lo que es el Tiny Desk, que es el concepto de que están como en una librería cantando de la manera más acústica u orgánica posible los artistas. Él tiene un Tiny Desk y es como representando una cena familiar. Muy chulo, escuchan los cubiertos y todo lo demás. Muy, muy bacano, muy heavy. También lo estaba escuchando porque era también del álbum. Estaba de nuevo repasando ese álbum. Muy, muy bueno. Y bueno, les había dicho que el tema de hoy tiene que ver más o menos con parte de la dinámica que se dio durante todo este proceso de estos días y la tragedia y todo lo que se ha hablado de ella. ¿Y por qué? Porque hoy vamos a hablar del efecto Dunning-Kruger. Ignorancia o confianza. Y en este episodio vamos a explorar uno de los sesgos, vamos a decir, más comunes y a la vez más invisibles porque desconocemos de él. Y es el efecto Dunning-Kruger. Es el fenómeno en el que las personas con una baja competencia en algo entienden que tienen los conocimientos por encima del promedio en ese algo que ellos entienden que son buenos. Se sobreestiman. Mientras que las personas que tienen realmente las verdaderas capacidades, pues no. Ellos se subestiman y tienden a dudar más de sí mismos. Es una paradoja que en algún momento nos suelen afectar a todos y no nos damos cuenta. Pues, ¿qué es el efecto Dunning-Kruger? Se trata de un sesgo. Un sesgo es un error y es un sesgo cognitivo. Y cuando hablamos de un sesgo cognitivo, estamos hablando de un error en la manera en que nosotros aprendemos, nuestra memoria, en la manera en la que vemos las cosas y en los procesos de entendimiento de los procesos de inteligencia, se podría decir. Bueno, para ponérselo más claro, cognición es todo proceso que tiene que ver con la memoria, inteligencia, adquisición de conocimiento,
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por definición, el efecto Dunning-Kruger se trata de un sesgo o una distorsión cognitiva, ¿verdad? Y ocurre cuando una persona sobreestima sus capacidades que tiene sobre algo, sobre la realización de algo, o los conocimientos que tiene sobre lo mismo. ¿Y de dónde nace esto? Dunning-Kruger se escribe Dunning-Kruger. Dunning-Kruger. No es una sola persona, son dos personas. Entonces, Dunning-Kruger viene por los psicólogos David Dunning y Justin Kruger. En 1999 estos realizaron unos estudios y realizaron una investigación que se basó en una serie de experimentos en los que ellos evaluaban las capacidades o los conocimientos relacionados a tareas lógicas, tareas relacionadas con el humor y tareas gramaticales de unos individuos. Y en pocas palabras, ellos decían que los menos competentes, o sacaron dentro de estos resultados, que los menos competentes son los que menos conscientes son de sus incompetencias. Y este sesgo o este error se debe a que la misma habilidad que se necesita para poder entender que yo no soy tan bueno en algo es la misma que se necesita para poder evaluarse con precisión. Porque les estaba mencionando con el tema de, perdón, de la cognición, que estamos hablando de los procesos de pensar, de razonar, de recordar, de imaginar, de aprender. Y si tú tienes problemas en eso, pues entonces tú no vas a detectar que tú tienes un problema realizando algo o de conocimiento sobre algo. Entonces ellos describieron una curva a partir de este estudio, que del estudio hablaremos un poquito más adelante. Y en la curva ellos describen cómo las personas tienden a tener mucha confianza cuando saben poco y menos confianza cuando aprenden más y se dan cuenta de lo complejo que puede llegar a ser un tema. O sea, la persona aprende un poquito y dice, yo soy el duro en esto, a mí nadie me gana, yo sí sé de esto. Pero luego, a medida que va conociendo un poquito más del tema, dice, esto es complicado, esto no es un maíz, esto no es un cachú. Y se dan cuenta de lo complejo que es. Yo les iré poniendo en edición, déjame ver si lo encuentro aquí, yo lo tenía descargado hace unos días, pero se me olvidó. Una curva, Dios mío, se me estaba olvidando y yo estoy grabando aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Déjame ver. Vamos a buscarla porque por suerte estamos aquí. Curva efecto Dunning-Kruger. Esto es en vivo, señores. Bueno, yo creo que era esta. Sí. Ok. Esta curva que ustedes están viendo por aquí. No sé por dónde la están viendo. Por donde se acomode más. Empieza con un valle de la desesperación. No. Empieza con la cima de la ignorancia. O la cúspide de la ignorancia. O la cima del monte de la ignorancia. Que fue lo que les dije. Mira. La persona lee un poco. Vamos a poner que medicina. Vamos a ponerlo con el tema de medicina. La persona, el estudiante, quiere estudiar medicina, se mete a estudiar medicina. Y cuando entra a estudiar medicina, de repente, le dan una materia relacionada a la carrera. Ya salió del ciclo universitario. Dice, yo no voy a necesitar todo esto del ciclo básico. Le dan una primera materia, introducción a la anatomía. Se cree un duro. Dice, no, yo soy el que más
yo sé cuánto hueso hay. Ya yo sé cuánto hueso hay. Yo soy el duro. No hay para nadie. Y entonces ahí la persona está en la cima o el monte de la ignorancia. Cuando va entrando más a la carrera o va dándole más páginas a la izquierda y ve que ya no está ni reteniendo contenido como estaba reteniendo al principio porque era más básico, entra en el valle de la desesperación y ahí empieza a sentirse más inseguro. Dice, miércoles, ¿en qué fue que yo me metí? Entonces, luego de este valle de la desesperación, existe una ladera del conocimiento, que con el tiempo, la experiencia, así mismo como ustedes, como no solamente pasa en la medicina, pero lo hablo desde mi campo. Cualquier carrera, cualquier ámbito del conocimiento o de algo práctico. Con el tiempo y la experiencia, tú vas ganando experiencia real y una confianza medida. Eso también sucede en los sitios de trabajo. Por más que tú sepas, tú dices, yo soy duro en eso. No, yo doy para eso. Aplicas. Cuando tú ves, dices, miércoles, es mucho el trabajo. Pero luego, tú vas adquiriendo experiencia, vas adquiriendo con el tiempo conocimiento y entonces vas obteniendo una confianza medida. Y luego está la meseta de la sabiduría, que ahí es donde también le llaman la meseta de los gurús. Un gurú, una persona que sabe mucho y también es humilde. Pues entonces la meseta de la sabiduría tiene que ver con eso. Porque sabemos bastante, pero también somos conscientes de nuestras limitaciones. Recuerdan que les dije que tenía que ver mucho con una parte de los factores que tenía que ver con las informaciones que se estaban dando relacionadas a los hechos y que coincidencialmente yo tenía preparado este tema previo antes de lo sucedido, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque luego de lo sucedido con relacionado a esos eventos, mucha gente estaba hablando disparate sin ni siquiera tener una especialidad en nada. Eh, Cuestionaban a los rescatistas, comenzaron a hablar sin saber ni un poco de temas legales, eran los más abogados, eran los más médicos. Y sí, tenemos carencias, muchas carencias, pero hay que hablar con base también. Eso nada más no es aquí en República Dominicana, en muchas partes del mundo, pero no se presten a eso, a que hablan una cosita y encuentran aprobación en un comentario y lo dan como bueno y válido. Escuché gente diciendo que esos rescatistas no estaban haciendo las cosas como eran. Cuestionando la calidad de un voluntariado, incluso mucha gente que eran voluntarias. Y por ahí se va. Pero eso sucede cuando quieres saber algo, porque leíste por ahí un comentario. Pero luego te das cuenta de la realidad y entras en el valle de la desesperación. Y espero que les haya servido de ayuda un poquito la gráfica. Y yo entiendo que en algún momento de nuestra vida, todos hemos estado en el valle de la desesperación. O en algún momento hemos estado en el pico de la ignorancia. Y luego, si continuamos aprendiendo, pues pasamos por la ladera del conocimiento y a lo mejor uno que otro ha llegado a la meseta de la sabiduría reconociendo cuáles son sus limitaciones, siendo humildes. Y podemos dar otros ejemplos del efecto Dunning-Kruger. Yo tengo aquí unos y se da mucho en el campo de la medicina cuando una persona opina con firmeza sobre medicina, sin información alguna. Porque Google me lo contó, porque leyó un comentario en un TikTok o porque vio un video de TikTok. Eso sucede. Usuarios en redes sociales que creen saber más que expertos.
eso también es Dunning-Kruger. Coaches, eso se pusieron mucho de moda hace mucho tiempo, que no tenían una certificación de estudio relacionados a salud mental y hablaban de salud mental sin bases psicológicas siquiera. Gente que dice, eso es sentido común, lo vi mucho en estos días, eso es sentido común, eso es sentido común, eso es lógico, eso es lógica, sin considerar la complejidad de los temas o de las acciones o de las prácticas. Entonces, ¿cómo descubrieron esto o cómo detallaron Dunning-Kruger? Detallaron el efecto de Dunning-Kruger o el síndrome de Dunning-Kruger. ¿Cómo Kruger y Dunning lo descubrieron? Pues ellos investigaron un cierto número de investigaciones previas que tendían a sugerir que diversas habilidades como la comprensión lectora, conducción de vehículos de motor y juegos como el ajedrez o el tenis, otros deportes también, en ellos la ignorancia generaba mucho más confianza. O sea, tú no saber lo complejo que puede llegar a ser eso y tú lo estás viendo, tú dices, yo puedo. A mí me pasó, tengo una anécdota interesante relacionada a un juego de mesa que son las damas chinas. A mí siempre me ha gustado y me encanta verlo. Yo voy por la zona colonial y muchas veces yo me he parado a ver a los doncitos a jugar ajedrez. Y en la universidad, en la UAS, por el campo deportivo, hay una, si mal no recuerdo, es como un club o una escuela de ajedrez. Y también juegan damas. Y yo veía a los estudiantes jugar con las personas de ahí, los profesores y demás. Y yo no me atrevía, porque yo soy muy vergonzoso. Ahora menos que antes, pero no me atrevía. Pues un día me dice un don, ven, siéntate con este muchacho pulido allá. Señores, yo siento que yo no duré 2 minutos jugando. Y yo lo veía fácil. Cuando él me dijo, ven, yo dije, oh, él fue que rompió el hielo. El problema mío era la confianza con yo decir, quiero jugar. Pero yo dentro de mí, yo puedo. A mí me partieron en 4. Me partieron en 4 en 1. En 4 pedazos me partieron en 1 minuto. Yo no creo que haya durado más de 1 minuto. No lo creo, realmente. Y entonces Dunning y Kruger llegaron a la conclusión, o sea, habían estudiado que la ignorancia en ese tipo de eventos generaba confianza más frecuente que el conocimiento mismo. Y entonces ellos tenían una hipótesis que es que la habilidad típica que los humanos poseen en mayor o en menor grado. Entonces su hipótesis es que en una habilidad típica que los humanos poseen en mayor o menor grado, los individuos incompetentes tienden a sobreestimar su propia habilidad. Llegaron también a que los individuos incompetentes son incapaces de reconocer la habilidad de otros. No son humildes. También que los individuos incompetentes son incapaces de reconocer su extrema insuficiencia o ineficiencia. Y si pueden ser entrenados también para mejorar sustancialmente su propio nivel de habilidad, estos individuos pueden reconocer y aceptar su falta de habilidades previas. Esas fueron las conclusiones. Ellos lo que hicieron fue también que, como les había dicho, tomaron a una serie de estudiantes de una universidad, estos estudiantes eran de psicología, y los pusieron a autoevaluarse en razonamiento lógico, gramática y humor. Y luego de que ellos les enseñaron las puntuaciones de sus tests, ellos se dieron cuenta de que los que sacaron peor puntuación sobreestimaron
su puntuación y entendían que ellos se encontraban sobre el 62%. O sea, lo que sacaron peor nota estaban dentro del 12% de las personas. Y cuando le preguntaban a ellos, ¿qué tal? ¿Cómo tú te sentías? ¿Cómo tú te sientes con tu nota? Dice, no, excelente. Nosotros matamos. Nosotros estamos por arriba del 62%. Y no era así. Entonces, ¿por qué ocurre este efecto? Bueno, hay diversos factores. Y uno de ellos está relacionado a la metacognición. Ahorita hablábamos de la cognición, ¿verdad? Que está relacionado al pensar, a razonar, a recordar, a imaginar, a aprender esos procesos, ¿verdad? Pues la metacognición se refiere al conocimiento, la concientización, el control de la naturaleza de los procesos de aprendizaje. Que tú puedas decir, mira, yo aprendo de esta manera y yo tengo un proceso, aunque sea de manera inconsciente. Entonces la persona con un problema de metacognición limitada tienen menos habilidades para poder realizar ciertas cosas o aprender. Y entonces también, como les había dicho, que la misma habilidad que se tiene se requiere para realizar algo es la misma habilidad que se requiere para reconocer las carencias en la realización de algo o en el aprendizaje de algo, pues la metacognición limitada es lo que define esto. Y entonces tú tienes problemas en los procesos de aprendizaje y tienes entonces problemas para detectar tu propia falta de conocimiento. Entonces, luego hay otra cosa, otro factor que ocurre para que se pueda dar este efecto, que es el sesgo de confirmación. Y el sesgo de confirmación se da cuando, había mencionado un ejemplo anterior, se reafirma un conocimiento que nosotros tenemos alojado en nuestra mente, un conocimiento erróneo, se reafirma con las redes sociales. Me explico. Esto se da a diario. Una persona dice que, por ejemplo, el agua que nosotros tomamos nos da cáncer. Ojo, esto es un ejemplo y no es así. El agua que nosotros tomamos nos da cáncer y es dañina. Pues si tú buscas hoy en día en Google esta información, muy probable tú encuentres comentarios y publicaciones de personas explicándote por qué el agua es dañina y da cáncer. Y encontrarás comentarios afianzando ese conocimiento erróneo que tú puedes tener. Y así pasa con muchísimos temas. Y eso es sesgo de confirmación. Esta otra cosa que es el efecto halo, que si alguien es bueno en una cosa, asumimos que también lo es en otras. Y eso pasa con tanto contigo como con las demás personas. Y el efecto halo, que estamos hablando de otro efecto dentro de un efecto, es un sesgo cognitivo también, o sea, un error cognitivo. ¿Qué ocurre cuando las características positivas o negativas de algo, que puede ser una persona, puede ser un producto, puede ser una marca, estas características influyen en la evaluación posterior a características no relacionadas? Ejemplo, con la apariencia física. Cuando vemos a alguien aparentemente lindo, bonita, pues lo solemos relacionar con que es exitoso, que es inteligente, con que es amable, incluso si ni siquiera conocemos a esa persona o no tenemos evidencia de ello. Con las marcas también. Una marca puede ser reconocida por la calidad de su producto. Vamos a hablar de Coca-Cola, por ejemplo. Muy buena Coca-Cola, ¿verdad? Coca-Cola Company, perfecto. De lo mejor a través de los años, por los siglos de los siglos, y no vamos a hablar del tema de lo que podría ser dañino o no. Pero su marca es de lo mejor que existe, ¿cierto? Pues digamos que esta marca, de repente, que realiza bebidas refrescantes, decide realizar teléfonos celulares.
Pues porque, ¿cómo sucede qué sucede aquí con el efecto halo? Pues como nosotros entendemos que la Coca-Cola Company es muy buena, es muy dura, realizando lo que hace y la fama que ella tiene, pues entonces también va a ser muy buena y va a ser muy dura realizando celulares, cuando no tiene que ser así. Y ya hemos tenido ejemplos en el pasado de compañías que se dedicaban a una cosa y luego hicieron otra y no fueron muy exitosas. Lo mismo ocurre con celebridades. Gente que nosotros seguimos, gente que nosotros amamos, que nosotros eh, escuchamos su música, seguimos su arte, vemos su película y l- luego lo conocemos y de alguna manera nos llevamos una decepción. Por eso hay una frase que dice de que nunca conozcan a sus ídolos. Y eso puede pasar. Y eso es parte del efecto halo. Y el efecto halo también es parte del efecto Dunning-Kruger. Es un factor. Hay otro síndrome que es el síndrome del impostor, que es el efecto contrario. Al principio yo mencioné cómo personas que saben mucho de algo menosprecian su conocimiento y dudan de sí mismos. Y el síndrome del impostor, que podríamos hablar largo y tendido, pero lo menciono aquí a pinceladas, es lo contrario. Personas capacitadas que dudan de sus personas capacitadas que dudan de sus capacidades. Sienten que su éxito muchas veces se debe a la suerte y que en cualquier momento serán descubiertos. Esto también se da mucho en la dinámica de las universidades o de los entornos escolares, cuando hay personas que entienden que los exámenes o sus clases, lo que sea, todo ha sido por pura suerte. Y dicen siempre, me fue mal o me va a ir mal. Y todavía ellos pasan los exámenes y ellos entienden que el profesor o la profesora los va a reprobar o que o que ellos reprobaron la materia. Eso puede suceder. Y ambas distorsiones de la cognición, como el síndrome del impostor o el efecto Dunning-Kruger, afectan la manera en que nosotros nos posicionamos en el mundo. Unos sobreestimados y otros subestimados. Y hay otro término que también se ve asociado, que es la falacia de autoridad. ¿Qué es una falacia? Una falacia se podría decir que es un tipo de mentira, un razonamiento no válido o incorrecto, pero con apariencia de razonamiento correcto. Entonces, una falacia de autoridad se da cuando damos por bueno y válido o por buena y válida una información porque la dice alguien con cierta altitud en la sociedad, por cierta autoridad, como dice su nombre, porque tiene cierta especialidad, cierta profesión. Claro, si la persona estudió, como dijimos al principio, y está hablando sus cosas, pues debe de saber. Pero también usted tiene que tener criterio propio para discernir cuando una gente está disparateando, está hablando mentira o está dando información desactualizada. Tan sencillo como eso. Entonces, muchas personas suelen defender algo como verdadero porque X persona lo dijo. Y porque es un matatán, o es el presidente, o es un coronel, o ese es el especialista tal. Especialmente a los estudiantes, les aconsejo que vayan a las bibliografías, porque hay muchas personas que pueden equivocarse. No es que no sepan, pueden equivocarse incluso. Entonces, ¿cómo evitar caer en el efecto Dunning-Kruger? Pues fomentar la humildad intelectual, aceptar lo que no sabemos, buscar un feedback honesto en esa cosa que estamos estudiando o ese trabajo que vamos a realizar o esa actividad. Buscar a alguien que sepa de eso y decirle, óyeme, yo quiero saber si en verdad yo sé. Estudiar y actualizarse constantemente.
y hacer preguntas en vez de dar respuestas absolutas. Entonces, para cerrar, el efecto Dunning-Kruger nos recuerda que muchas veces el verdadero conocimiento comienza cuando reconocemos nuestra ignorancia. Y vivimos en una era de opinión rápida, inmediata y que todo el mundo tiene la razón y hay que saber discernir. Y hay que tener... Y para cerrar, el efecto Dunning-Kruger nos recuerda que muchas veces el verdadero conocimiento radica en el momento o florece en el momento que reconocemos nuestra ignorancia. También hay que saber que vivimos en tiempos donde la opinión es rápida. Todo el mundo tiene a la orden del día por dónde opinar y hay que tomarse una pausa y procesar, ver si es cierto, crear criterio. Y hay que tener cuidado con quien habla muy seguro, sin fundamento. De esas personas que hablan de porcentajes sin ningún fundamento especialmente. Y también cuidado con callar cuando sabes por qué dudas de ti mismo. Y una última frase sería, en un mundo donde todos opinan, la sabiduría está en quienes se atreven a decir no sé, pero aprenderé. Esto fue Mentenautas.